Aquí admirando las diferencias en la palabra que son semejanzas. Y de diferencias a semejanzas vemos aquí dos historias. Una de la esposa de Moisés y otra la mamá de Sansón. Y vemos el rol del hombre cuando el hombre responde y vemos el rol de la mujer cuando el hombre no responde. Entonces, quería compartirlo porque nunca lo había notado anteriormente y el Señor me ha puesto estas dos historias para que la comparta con las mujeres, porque yo sé cuánto nosotras queremos ser sometidas a nuestros esposos, a tal punto de que muchas veces no sabemos qué hacer. Señor, tú dijiste que hiciera esto, pero sin embargo mi esposo no quiere hacer esto y nos encontramos como en una encrucijada. ¿Hago o no hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que me someta a pesar de. La voluntad de Dios es que espere a que Dios le muestre a mi esposo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y aquí yo te voy a dar dos historias. Estoy muy emocionada porque me deleité tanto en las dos historias. Y la historia, vamos a leer en Jueces. Y la otra historia está en Éxodos, porque una es Moisés en Éxodos, eh, y Sansón, la madre de Sansón, que de hecho la Biblia no dice cuál es el nombre de ella, si no me equivoco. Entonces, en Éxodos tenemos la esposa de Moisés, que es la historia que más el Señor me trajo a la luz. Pero vamos primero a la a la de Sansón, ¿ok? Y dice Jueces, capítulo 13. Cuando, cuando Dios le dio la orden a la esposa, porque fue a la esposa que se la dio, no fue al esposo. Ay, me deleito, me deleito. Dice del 1 al 5 da la orden. Entonces le dice, mira, vas a tener un hijo y no puedes tomar vino, no le puedes cortar el pelo, etcétera, etcétera. Entonces, luego dice, y aquí es donde vemos el sometimiento de ella a su esposo. Y dice, la mujer corrió a decirle a su esposo, se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor diciendo, Manoa es el esposo, ella se lo dijo al esposo. Entonces mire lo que el esposo hizo. El esposo oró al Señor diciendo, Señor, te pido que en el nombre de Dios que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió la oración de Manoa y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Volvemos al caso. Se le aparece a la esposa. A mí muchas ocasiones Dios se le aparece al varón, pero en esta ocasión escogió a la esposa. En el caso de Moisés, Dios a quien se le aparecía era a Moisés, al esposo. Pero anyways, dice, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo, el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo. O sea, Dios contestó la oración del esposo. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó, ¿eres el hombre que habló a mi esposa el otro día? Y ahí continúa la historia y el ángel le dice al esposo. Y ahí vemos el acuerdo, cuando el esposo está buscando la voluntad de Dios, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y la hace. Entonces, la historia de Moisés, que ahora mismito, de verdad que perdóneme, pero no la tengo en la cita bíblica, pero es en el libro de Éxodo, tal vez el capítulo 4. Vamos aquí a Éxodo capítulo 4 para darle
Pero lo que quiero que notes es la obediencia de la esposa. La esposa le dice al esposo, mira lo que me dijo Dios. Y el esposo dice, Dios, por favor, háblame a mí, que yo esté seguro que tú estás diciendo esto. Entonces dice en el capítulo 4, capítulo 4, versículo 24. Y escúcheme bien esto. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche. Y esto es cuando Moisés ya va para Egipto a sacar al pueblo de Egipto. Dice, se detuvo con su familia para pasar la noche. El Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. El Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Y yo quiero que tú te concentres en lo que Séfora hizo. Dice, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Dice que el Señor estuvo a punto de matar a Moisés. Y Séfora cogió un cuchillo y circuncidó a su hijo. Y después le puso el prepucio a los pies de Moisés. Pero eso tuvo que ser una decisión instantánea. Yo me imagino que ella vio el peligro que corría Moisés, que ella vio la determinación que tenía Dios en confrontar a Moisés. Y ella no perdió tiempo, ella corrió, cogió un cuchillo de piedra y cortó la piel del niño en un lugar tan delicado. Y después lo puso a los pies de su esposo. O sea, la obediencia que su esposo no hizo, la hizo ella. En un momento terrible para la vida de ellos. En un momento determinante, de ahí en adelante, se determinaba si Moisés iba a ser el libertador o no. ¿Por qué? Por la acción de una esposa que supo reaccionar a la orden de Dios para salvar su matrimonio, su casa, su esposo. Y fue una decisión repentina. Y muchas veces yo te quiero decir que cuando tú estás en una encrucijada, el Espíritu Santo te va a dirigir a ti a una decisión repentina. Y si esa decisión repentina es, yo voy a hacer lo que mi marido aún no ha hecho, entonces esa va a ser la decisión. Y cuando tú decidas, no te sientas culpable. Vete delante del Señor y Él consolará tu vida. Y Él salvará a tu casa por la decisión que tú hiciste de cumplir con lo que tu esposo no ha cumplido. Espero te sea de bendición esta revelación. Y si no te es de paz, busca la paz que solo Dios la puede dar. El Espíritu Santo te va a guiar a tomar una decisión que debe ser tomada. Aunque el Señor se la haya dado a tu esposo y tu esposo no la haya hecho. Dios te bendiga.